a las 9 con usted. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos en comunicación transmitiendo desde Feria Internacional del Libro 2014 y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Eduardo Antonio Parra, que está hoy con nosotros, escritor, periodista, pero hoy vamos a hablar en esta primera parte de la entrevista de nada menos que de José Revueltas, que como sabemos estamos recordando también el centenario de su nacimiento. Él nació en 1914 en Papasquiaro, Durango, y hoy hablaremos de su obra y sobre todo de una colección que edita de manera especial por el centenario, Ediciones Era. Gracias por tu presencia, Eduardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, platícanos un poco, primero de la obra de Revueltas. ¿Qué podrías decirle a nuestro auditorio recordando las características principales y eso que lo hace tan especial, Revueltas? Bueno, pues podría hablar horas de Revueltas, ¿no? Es uno de mis autores favoritos mexicanos. Creo que Revueltas junto con Rulfo constituyen el centro indiscutible del canon de la narrativa mexicana. Son los mejores cuentistas que hay en la historia de México, y podríamos decir también que los mejores novelistas. Claro, la obra de Revueltas es un poco menos perfecta que la de Rulfo, pero es más abundante, ¿no? Revueltas es un escritor que yo espero que este 2014, sirva de recordatorio, sirva de acicate para que los lectores lo retomen. Es un escritor que nunca ha sido olvidado, pero que sí no cuenta con legiones en realidad de lectores, porque es un escritor incómodo, es un escritor que duele, es un escritor que a la hora de leerlo no nos está hablando de cosas bonitas, no está hablando de cosas terribles, y es un escritor denso en su prosa también. O sea, no es tan sencillo de leer, pero vale la pena. Siempre que nos topamos con un escritor de sus características, que no son muy sencillos de leer, la recompensa es inimaginable. Cuando uno los termina de leer, dice, bueno, valió la pena cada una de las páginas, valió la pena cada uno de los sufrimientos, porque se sufre. ¿No? Él fue encarcelado varias veces. Sí, y era un escritor muy autobiográfico, ¿no? Entonces escribía mucho, por ejemplo, no hablaba, él no era su personaje principal nunca, ni siquiera era personaje de sus novelas, pero hablaba de sus experiencias carcelarias, hablaba de su experiencia con la gente más pobre, con los marginados, con el lumpen proletariado de su época, que era las capas más bajas sociales de la Ciudad de México. Por supuesto hablaba de sus problemas, hablaba de los crímenes, hablaba de violencia. Es un escritor muy duro, pero vale la pena leerlo, y que sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora, nos explicaría mucho acerca de México. Sí, eso iba a hablar de Revueltas, es hablar de un compromiso político profundo del escritor. Sí, un compromiso político, pero también un compromiso con la gente, con la sociedad, sí. Perdón, él siempre estaba del lado de los humillados y los ofendidos, ¿no? Entonces lo único que quería era alivianarlos, era de que el sistema mejorara para que pudieran mejorar sus vidas. Le dolía el dolor de la gente. Era un escritor que sufría con el pueblo. Pero dime, él muere en 1976, sí, y uno pensaría que las cosas se irían solucionando y vemos la gravedad del momento actual. ¿Qué diría Revueltas ante este momento? Exacto, para empezar andaría encabezando las marchas, yo creo, y estaría protestando contra el gobierno, contra el sistema, contra la sociedad, contra la delincuencia, porque todo eso es lo que está afectando al pueblo de México, ¿no? Sí, estaría siendo, como siempre lo fue, un intelectual absolutamente crítico, sin ningún miedo a expresar sus opiniones y sin ninguna posibilidad de coartarlo de ningún modo. Recordemos algunos de sus títulos, como El Apando, como El Muro Humano, como El Muro de Agua, Los Muros de Agua, sí. Así es, pero sabemos que Ediciones Era realiza una compilación de toda su obra. Sí, mira, sacaron 7 tomos, se llama Obra Reunida de José Revueltas. No están sintetizadas ahí, no están juntas ahí los 26 tomos que tenía ya, sino es lo más representativo de Revueltas. Digamos que quedó fuera un poco la teoría político, que ya está un poco en desuso, sí. Pero mira, los 3 primeros tomos son la narrativa reunida. Los 2 primeros son de las novelas, y el tercer tomo son la narrativa corta, que a mí me parece el mejor, ¿sí? La narrativa corta de Revueltas no tiene ningún desperdicio, es maravillosa. Luego vienen otros tomos, son sus memorias, las crónicas y reportajes que realizó, las obras de teatro, etcétera, etcétera. Es esencial esa colección. ¿Y cuál sería, en tu opinión, el libro más representativo? Tal vez no el más conocido, que sin duda es El Apando, sí. Pero ¿cuál sería su libro más representativo? Mira, yo creo que su novela
más perfecta y también es el más representativo sería Los días terrenales. El asunto es que como es una novela que trata un poco de los interiores del Partido Comunista, como que eso puede puede rechazar a los lectores al principio, pero que no se vayan con la finta, no trata de política solamente, o sea, es una novela que destila humanidad en cada una de sus páginas. Bien, Eduardo, hemos hablado de revueltas, pero también quiero hablar de tu libro que estás presentando, Ángeles, Putas, Santos y Mártires, de Eduardo Antonio Parra. ¿Qué me dices de este tu libro? Mira, es una pequeña antología, es un libro de bolsillo que saca Era con 4 cuentos que estuvimos platicando cuáles eran los que convenía meter. Son mis cuentos más largos que de alguna manera creo que son los mejores o son al menos de los mejores. Está, por ejemplo, de Los límites de la noche está uno que se llama El cazador, de Tierra de nadie está uno que se llama El Cristo de San Buenaventura, que es de mis favoritos, de Parábolas del silencio está otro que es de mis favoritos también, Cuerpo presente, y Nadie los vio salir, que fue el que se publicó solo, independientemente por el premio de París, ¿no? Así es, Sí. de Radio Francia Internacional. De Radio Francia Internacional, sí. Y bueno, si el público quiere conocer la obra de Eduardo Antonio Parra, esta es una buena ocasión. Es una muy buena oportunidad porque te digo, es un cuento de cada libro y más o menos como es una probadita y se podrían dar cuenta perfectamente de cómo escribo y cuáles son los temas que me interesan. Y claro, quienes ya te conocemos un poco más, podemos abundar porque Era tiene varias publicaciones tuyas, como a mí me encanta el título de Parábolas del silencio. Sí. Sí. Parábolas del silencio, Nadie los vio salir, Tierra de nadie, Desterrado, Los límites de la noche. Los límites de la noche, sí. Y bueno, Sombras detrás de la ventana, que los contiene a los primeros 4. ¿Cuál sería la constante de Eduardo Antonio Parra en su literatura? Yo creo que son, mira, los personajes un poco orilleros, un poco marginales también, los personajes muy sufridos. Me gusta mucho escribir sobre tragedias, no se me da la comedia, desgraciadamente. El norte de México, por supuesto. Sí, que siempre lo has abordado. Sí, siempre está presente en todos mis libros el norte de México, la frontera, y bueno, todas las tragedias que vive la gente en el norte de México, y por ejemplo los migrantes, ¿no? Los migrantes que se quedan atorados, porque no me interesan los que cruzaron, claro, sino los que se quedan atorados viviendo en la frontera. Y para cerrar, tu opinión de este doloroso México que estamos viviendo. Es terrible, mira, no sé, yo creo que sí estamos viviendo tiempos históricos, y creo que hay una revelación para una generación que es la más joven que la mía. Fue un sacudimiento terrible. A mí me extraña pensar, por ejemplo, por qué se sacudieron tanto más los más jóvenes que nosotros, y creo que pues, a ellos les había tocado vivir en un país lleno de promesas, y nosotros sí nos había tocado el autoritarismo, nos había tocado la represión, al menos más cercana, y los jóvenes, digamos, los que nacieron en la década de los 70 ya veían, por ejemplo, algo así como la matanza de Tlatelolco como una leyenda, como algo que nunca iba a volver a ocurrir en este país, y de repente se despiertan con que vuelve a ocurrir. Pues eso es como despertar de una pesadilla horrible, ¿no? Sí. Muchas gracias, y bueno, invitamos a todos los amigos a leer la obra de Eduardo Antonio Parra, a visitar Ediciones Era, que tiene la oportunidad enorme de conocer una muy buena antología de revueltas. Gracias y continuamos con usted. ¿Qué les ha parecido? Quiero recordarles que Ediciones Era se encuentra en el stand G de Gato 1, y sí, les sugiero, si tienen la oportunidad de leer los libros de Eduardo Antonio Parra, los van a disfrutar muchísimo, y ahí la edición conmemorativa del Centenario de Revueltas, o sea que es una oportunidad. Era Ediciones, stand G de Gato 1. Bien, llega por aquí Florencia Marón y llega por aquí José Luis Perales para invitarnos rápidamente a la presentación de Gala de Ópera Sonidos por la Paz. Bienvenida, Florencia. ¿Qué tal, José Luis? Adelante con la invitación, Florencia. Bueno, esta gala de ópera que tenemos el día de mañana a las 7 de la noche en el Teatro Alarife Martín Casillas es para recaudar fondos para la primera etapa del proyecto Sonidos por la Paz. Me honro en presidir la coordinación del Consejo Municipal de Prevención de Adicciones de Guadalajara, y tratando de hacer una actividad de alto impacto para prevenir que más niños entren en esta problemática de las drogas, porque la edad de inicio en el consumo hoy es de 5 a 9 años de edad. Hicimos este proyecto de coros y orquesta que dará lugar a bajar estas cifras que hoy nos abaten, y se suma en este proyecto la Orquesta Sinfónica Danubio Azul y la Fundación MTQ, queriendo dar un ejemplo a todos de que se puede trabajar en equipo. José Luis Perales, háblame de esta Orquesta Sinfónica Danubio Azul. Sí, es una orquesta joven, tiene apenas 13 años que se fundó. Se funda el 15 de octubre del 2011 y a partir de enero cuenta con un coro sinfónico que lo acompaña en los conciertos. Tú vas a dirigir la orquesta, tú eres Sí. el director de la orquesta. Háblanos del programa que van a interpretar este 6 de diciembre, mañana sábado. Van a ser áreas de ópera de los autores más reconocidos.
una combinación entre obras de Mozart, de Giacomo Puccini, Verdi, también Mascagni, y abrimos con la obertura a la italiana Argelia de Gioachino Rossini. Magnífico. Y dime quiénes participan como solistas. De los solistas principales que vamos diciendo ya consolidados es la soprano Diana Ilian, el tenor Jorge Jiménez y el barítono Carlos López, que incluso se presenta el día de hoy en el Teatro de Gollado con el Mesías de Händel y el domingo. Sí. Y va a darse un pequeño espacio el día de mañana para Qué bueno, estar ahí. qué bueno. Hay otras jóvenes promesas que estamos promoviendo, que ya conocerán mañana. Muy bien. Ahora dime, ¿cuánto tiempo tiene fundada esta Orquesta Sinfónica Danubio Azul? 3 años. ¿3 años? Sí, acaba de cumplir los 3 años el 15 de octubre pasado. Entonces, han sido trabajo ininterrumpido. Así que no solo hoy tenemos Elixir de Amor, sino mañana también gala de ópera, Sí. Sonidos por la paz que tanto necesitamos todos. Florencia, qué preocupante esta situación que cada vez a más temprana edad los pequeños los enganchan, por decirlo más crudamente, en la droga, ¿no? Así es, por ese motivo y tratando de hacer cosas diferentes, porque en la década pasada la edad de inicio del consumo era de 10 a 12 años, hacemos este proyecto porque sabemos lo que la música hace en el trabajo físico, mental, espiritual y emocional, y incluimos la orquesta porque la orquesta funciona como una familia y ahí también aprenderán los valores de la solidaridad, del trabajo en equipo, de la tolerancia, de la paciencia, y creo que es una extraordinaria herramienta para la vida, para que estos chicos, en vez de tomar un arma, tomen un instrumento. Qué maravilla, ¿verdad? Sí. Realmente. Bueno, pues enhorabuena por ello y quiero recordarles, Gala de Ópera Sonidos por la Paz, Teatro Alarife Martín Casillas, que está frente al CODE, más o menos en esa zona, Orquesta Sinfónica Danubio Azul, dirigida por José Luis Perales, joven director, joven conductor, y también qué importante que haya una orquesta que pueda foguear a los jóvenes para que aspiren posteriormente a avanzar en su carrera como atrilistas, ¿no, José Luis? Exactamente, sí. ¿Quién financia todo ese proyecto? El proyecto es privado, como decimos, por amor al arte. Tenemos una sede propia, que es la Academia de Música Danubio Azul, donde donde ensayamos, donde tenemos ahí instrumentos y demás. Y es un proyecto privado en ese sentido, que es una suma de varios esfuerzos que al conjuntarse se logra esto. Más admirable aún, ¿verdad, Sí, José Luis? es- Qué bien. Florencia Marón, hoy con nosotros. Muchas gracias, Florencia. No, al Aprovechando contrario. el tiempo que tenemos para recordar. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Ojalá que no solo acudamos hoy a ver el Elixir de Amor y el domingo, sino también sábado en esta gala de ópera Sonidos por la Paz con la muchachada. Ahora sí que Sí, hay de con los todas las muchachos. edades. Claro, claro. Hay Muchas desde una gracias. niña de 11 años que toca el violín, ¿Ah, hasta sí? adultos mayores. Sí, Qué claro. bien, qué bien. Eso está interesante. Mezcla de energía con experiencia da buenos resultados. Más de 70 músicos en escena. Excelente. ¿Y cómo te sientes tú? Ya has tenido ya la oportunidad de ensayar todo ello. ¿Cómo está cómo te sientes frente a la orquesta y qué le dirías al público para motivar antes de ir al corte? Es muy emocionante realmente estar frente a una orquesta y sobre todo es una gran oportunidad el poder estar el día de mañana ahí. No lo mismo de repente solamente escuchar a la música. La música Claro. se ve, se vive, se siente. Y mañana los invitamos a que se den esa oportunidad. Muy bien. Además es a las 7 de la tarde, ¿eh? Alarife Martín Casillas, mañana sábado, 7 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. 30 30 53 50, 30 30 53 85. Regresamos con más y más libros aquí para todos ustedes. Adelante el corte. A las 9 con usted,